comenzar una escuela dominical más, un domingo más, con la ayuda del Señor que podemos reunirnos acá. Así que vamos a comenzar teniendo una lectura bíblica. Vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 105, así que le invito a buscar en sus Biblias el Salmo 105. Vamos a ponernos en pie cuando hayan encontrado este salmo para darle lectura a la palabra del Señor. Lo vamos a estar leyendo en la versión oficial de nuestra iglesia, Reina Valera 960. Tenemos el Salmo 105 y dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Damos gracias por estar aquí reunidos una vez más para aprender de tu palabra, para aprender de lo que tú has revelado y todo lo que incumbe en cuanto a tu palabra. Señor, queremos que por medio de esto podamos hablar tus maravillas, alegrar nuestro corazón, que sea un medio para buscar tu rostro, y ayúdanos a animarnos los unos a los otros a buscar tu rostro, buscar siempre a Jehová, buscar siempre al Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Oro, Señor, para que todo lo que vayamos a hacer, las enseñanzas, puedan ser guiadas por tu poder, ser guiadas por tu Espíritu, fortalecidas siempre robustamente por lo que tú has revelado en tu palabra. Que en esta hora, Señor, oro para que nos ayudes para aprender de lo que vamos a ver hoy y también para ponerlo en práctica en los términos que esto nos incumba. Padre, en esta hora oramos, Señor, porque sabemos que tu palabra es suficiente y que en ella encontramos la purificación de nuestras vidas, la santificación de nuestras almas, y también entendemos que es la lumbrera a nuestro camino por el cual debemos de andar. Santifícanos, Señor, en este tiempo por medio de tu palabra. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Bien, pueden tomar sus asientos. La última vez que estuvimos aquí en esta instancia de escuela y de clase dominical, bueno, sí, eso, las niñas o niños que estén presentes pueden pasar a su respectiva clase. Bien, habiendo dicho eso, vamos a volver a lo de nosotros. Lo último que estuvimos viendo fue sobre Jesús, pero en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando sobre las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de las Escrituras a lo largo de la época, a lo largo de su texto, viendo todo lo que incumbe a este libro maravilloso que Dios nos ha entregado. Vimos cómo fue revelado, vimos cuál es la definición de canon, vimos cuál es la definición de la Biblia en sí. Vimos también lo que el Señor Jesucristo dijo sobre el Antiguo Testamento, reconociendo su autoridad y también su historicidad. También vimos las profecías que hablaban de Cristo y que ellas han sido cumplidas en el Nuevo Testamento. Y eso nos da lugar al Nuevo Testamento. Así que vamos a estar viendo hoy lo que nosotros podemos considerar como el Nuevo Testamento. Y antes de comenzar, me gustaría, Matías, si puede repartir, bueno, creo que son muchas, pero antes de que falte, es mejor que sobre. Así que vamos a estar respondiendo la pregunta que salta por sí misma, que da luz por sí sola. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Así que esa es una pregunta abierta que le hago a ustedes. Si ustedes pudiesen definir el Nuevo Testamento con sus propias palabras,
¿cómo lo definirían? O sea, alguien que se quiera aventurar, como en la universidad, en el instituto, en la escuela. Bueno, en la escuela no tanto, pero decían que toda respuesta está bien. ¿Ya? Sí, ya. Sí, claro, está bien. Eso está. Sí, es como el 2 está después del 1. Bien, súper. Excelente. ¿Alguien que quiera contribuir? Del nuevo pacto. Ya, muy bien, muy bien. Pastor Pedro. Ya, ya, súper. Quizás me surgen preguntas cómo lo podría profundizar en ese sentido. Sí, no, le pregunto a usted. Ajá. Ya entiendo, en el sentido de que el Antiguo Testamento presentó las bases y las profecías del Evangelio, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la práctica, la ejecución de todo eso. Súper, excelente. Muy, muy bien. No sé si alguien quisiera agregar algo más. ¿No? Bien. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice Paul Benward, no sé si está bien pronunciado, pero sobre qué es el Nuevo Testamento. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento primero viene a desarrollar o a registrar parte de lo que Dios ya viene desarrollando, ejecutando a lo largo de la historia, que es el plan redentor. Entonces, el Nuevo Testamento es lo que continúa con esa historia. De hecho, por eso se registra. Es, como dice acá en el primer párrafo de sus textos, es la culminación de la revelación inspirada por Dios a la humanidad. En el Antiguo Testamento Dios había prometido dar bendición y redención al hombre por medio del Mesías, y en el Nuevo Testamento es el registro de que ocurre precisamente eso. En el Nuevo Testamento es el registro, este es el segundo párrafo, el establecimiento del nuevo pacto, que fue la manera de Dios para salvar a la humanidad perdida. ¿Ya? En el Antiguo Testamento se promete el nuevo pacto, y en el Nuevo Testamento es el registro del cumplimiento de lo que Dios ya había prometido. Entonces vemos al Mesías en Israel, vemos esta elaboración de este nuevo pacto, y también vemos cómo el Señor lo empieza a testificar y cómo empieza a ser dado a conocer en Israel y de ahí al mundo entero. De hecho, el nuevo pacto fue la provisión de salvación de Dios para un pueblo perdido que no podía salvarse por sí mismo. Entonces, toda la trama de la Biblia en sí se centra en Jesucristo, la salvación prometida de parte del Señor, y que en el Nuevo Testamento se encuentra ya básicamente visible. Es algo que se puede palpar porque vemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos la vida de Jesús, vemos la vida de sus discípulos y vemos la culminación del plan redentor en su máxima expresión. Por eso tenemos Apocalipsis ya con más detalle. En el Antiguo Testamento encontramos algunas partes que hablan de los hechos futuros, pero en el Nuevo Testamento ya da mucho más detalle. Para hablar del Nuevo Testamento tenemos que hablar del nuevo pacto, ¿sí? Saludar a hermano Jorge, ahí la hermana y los hijos del hermano Alonso, la hermana Maritza también, saludarla. Y bueno, a todos los que se nos están incorporando. Bien, ¿qué podemos nosotros entender como nuevo pacto? Porque si vamos a entrar al Nuevo Testamento tenemos que pensar en el nuevo pacto. ¿Qué nosotros podemos definir como nuevo pacto según lo que la Biblia está diciendo?
Bueno, para ello vamos a ver algunas referencias bíblicas de las promesas y profecías que hablaban de este nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31, 31 al 34. Bien, no sé si alguien quisiera darle lectura a esta porción de las Escrituras. ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces los voy a... Bueno, si alguien lo encontró, antes de que lo lea, me dice nomás y... Ya. Ya. Amén. Bien. Sí. Hay varios elementos de lo que podemos mencionar sobre el nuevo pacto. En el nuevo pacto vemos que la ley ya no está frente a nuestros ojos. El Nuevo Testamento está diciendo que eso fue cumplido. O sea, el pueblo de Dios, este pacto prometido a la casa de Israel, que tiene un alcance universal a todas las naciones, a todas las personas que sean de diferentes etnias, no importa el lugar, vemos que esta ley va a estar en sus corazones. En el Antiguo Testamento, bueno, estamos viendo porción del Antiguo Testamento, pero básicamente en la parte donde se habla de la ley de Moisés y los mandamientos, vemos en Deuteronomio 6, 5 en adelante, donde se habla del corazón de la ley, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando, versículo 6, hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Y esto, el colocar estas palabras sobre su corazón, tenía que ser por agentes externos. Dice, y las repetirás a tus hijos por la repetición, en toda instancia, en cualquier momento del día. Pero el versículo 8 dice, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, están en el exterior. Para que se incluyeran en su mente y en su corazón y pudiese decir, están sobre tu corazón, tenía que buscar todos los medios posibles para que eso fuese así. Pero el nuevo pacto, y es lo que está diciendo el Nuevo Testamento, estas palabras estarán dentro de su mente, dentro de su corazón, y no va a ser por algo que están haciendo ellos, sino por algo que garantiza a Dios por medio de su pacto. Entonces, eso es lo que vemos en la narrativa del Nuevo Testamento, un pueblo que se levanta con esta condición, nacido en el nuevo pacto. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios les concede por la obra del Espíritu Santo un corazón nuevo. Y escribe en su corazón, no sobre en su corazón, la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, esto es maravilloso porque entendemos que lo hace por el poder del Espíritu. Y este nuevo pacto incluye el perdón de nuestras maldades.
que el Señor no se acuerde de nuestros pecados. Entonces, el nuevo pacto no solamente garantiza que conoceremos la ley desde el corazón, desde la mente, y que van a estar grabadas ahí, no por mérito nuestro ni por capacidad nuestra, sino por la obra sobrenatural de Dios por su Espíritu, a diferencia de cómo nosotros nos movíamos si estuviésemos en el antiguo pacto. Y además nos incluye una salvación de nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados. Eso es lo que narra el Nuevo Testamento. De hecho, algunas traducciones prefieren colocarle antiguo pacto y nuevo pacto. En vez de decir viejo o antiguo testamento y nuevo testamento, prefieren decir antiguo pacto y nuevo pacto, porque se entiende esta realidad de que el antiguo pacto fue dado al pueblo de Israel, se le promete un nuevo pacto al pueblo de Israel, pero su alcance no era solamente para ellos, sino para todos los que creyeran finalmente. Bien, y tenemos algunos versículos también que podemos apreciar según el párrafo en la hojita que puedan tener en sus manos. Vemos en el segundo párrafo que dice: sin embargo, a medida que se desarrolló el Nuevo Testamento, se hizo claro que el nuevo pacto abarcaría más que Israel e incluiría al resto de la humanidad. Y eso es necesario enfatizarlo, es necesario mostrarlo y respaldarlo por las Escrituras. Así que vamos a Génesis 12. Bueno, Génesis 12, versículo 3, nos da a nosotros prácticamente como si fuera una catapulta para que nosotros veamos lo que ocurre en el Nuevo. Bien, dice, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es un pacto y promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham. ¿Cómo se cumple esta promesa? Bueno, por medio de la venida de Jesús, según la carne, de acuerdo a la descendencia de Abraham. Entonces, porque de Abraham, de los lomos de Abraham, se levantaría el Mesías, el Cristo, es por el cual tiene certeza de esta promesa, de que por medio de eso iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, aquí no está diciendo bendeciré solamente a Israel por ti, porque en ese entonces no existía Israel como tal. Israel viene de generaciones posteriores, siglos posteriores. Entonces no le está diciendo bendeciré a tu familia solamente, o a tus tribus, o a tus nietos. No, bendeciré a toda la familia, una bendición de las familias de toda la tierra. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo que vemos en el Nuevo Pacto. Y vamos a Lucas 22:20. No sé si alguien quisiera dar lectura a ese pasaje. Esa es la constitución, o la institución, mejor dicho, de la cena, pero también del nuevo pacto. O sea, es como la inauguración del nuevo pacto, pero cuando ya empieza a tomar efecto, es como la promulgación de una ley, y cuando empieza a tomar efectos, a veces se fija más tarde, en algunos días más tarde, algunas fechas más tarde, es lo que pasó. Aquí se instauró el nuevo pacto del Señor y se celebra en la cruz. Aquí se celebra y se instaura la cena del Señor, claro está, pero el nuevo pacto, y se celebra en la cruz. Porque está anunciando, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su sangre todavía no estaba siendo derramada, pero estaba dispuesta. Entonces se instauró y se celebra en la cruz. Vamos a Hechos 8, o Hebreos 8. Hebreos 8.
Hebreos 8, del 6 al 13. Bien, no sé si alguien quisiera darle lectura a esta porción. Es interesante lo último que dice. Bueno, según todo lo que está explicando, aquí el autor de Hebreos lo explica mucho mejor que cualquier maestro. Bueno, ahí tenemos el antiguo pacto y la diferencia con el nuevo pacto. Era necesario la venida del nuevo pacto porque el primero tenía ciertos alcances que no daban el ancho del propósito en sí mismo de la salvación prometida. Y una de las cosas que es interesante que nosotros debemos de apreciar en el nuevo pacto es que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Que Él grabe sus palabras en nuestros corazones depende de su obra. Que Él grabe su ley en nuestra mente depende de su obra. De hecho, que podamos nosotros entender que cada persona que dice que cree en el Señor es alguien que conoce al Señor de una forma experimental, de una forma espiritual y profunda. También es obra de las garantías que el Señor promete. En el Antiguo Testamento se veía algo distinto. El esfuerzo humano tomaba protagonismo, porque el estándar del Antiguo Testamento siempre ha sido muy alto y los resultados positivos dependían de tu esfuerzo. Ahora, claramente, las personas que entendían bien la ley y que entendían bien el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto, comprendían. Hubieron judíos que entendían que por más que se esforzaran, dependían siempre de la bondad y la benevolencia de Dios. Incluso cuando decían, comete obras justas y recibirás recompensa, comete obras injustas y recibirás castigo. Aún entendiendo eso, sabían perfectamente que la ley dada por Dios era gracia, que el pacto dado por Dios era gracia. Ahora, el punto es que si estás en el Nuevo Testamento y estás bendecido por el nuevo pacto, comprenderás que eso no es algo que se debe de profundizar, es algo que es parte del ADN de lo que nosotros recibimos cuando hemos recibido el Evangelio. No es algo que debemos decir, es novedoso. No es novedoso. Si has escuchado un Evangelio que te habla de tus obras, solamente de tus obras, y que tienes mérito por tus obras, no has escuchado el Evangelio, no estás en el nuevo pacto. Pero si has escuchado, como lo describe acá, un pacto que te promete que la ley de Dios en tu corazón, donde Él habita en ti, donde te entrega un nuevo corazón,
y que te permite decir que cada una de las personas que han pasado por eso tiene el conocimiento de Dios en él, bueno, ahí sí estás en un nuevo pacto. Cualquier variante desvirtúa lo que es el nuevo pacto en sí mismo, lo que es el Evangelio. Ahora, no sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, acotar algo, citar algún texto de la Biblia que quiera complementar lo que estamos hablando. ¿No? Entonces vamos a proseguir. Si ustedes ven en la hojita 1 y en la hojita 2, y creo que un poco de la hoja 3, tenemos el orden del Nuevo Testamento y un bosquejo. Es como nosotros lo podemos visualizar en el Nuevo Testamento, el orden del canon que nosotros consideramos. Lo primero es los evangelios. Aquí el autor que estoy citando coloca la institución del nuevo pacto. Esto es narrativa, los evangelios son narrativa, pero con el fin de demostrar el nuevo pacto. 2, dice la proclamación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es para dar testimonio y explicarnos a nosotros, a la iglesia que no estaba en ese momento, entender cómo se proclamó, cómo se promulgó, cómo se promovió, cómo se esparció el Evangelio, cómo se esparció, cómo se extendió a lo largo de diferentes zonas geográficas el nuevo pacto. 3, las epístolas. Y aquí viene la explicación del nuevo pacto. El primer grupo habla de las epístolas que fueron las primeras, ya Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses. Tenemos un segundo grupo que es las epístolas mayores, que son como las más largas, primera, segunda de Corintios y Romanos. Grupo 3, las epístolas escritas desde la prisión. Tenemos Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Se les conoce las epístolas carcelarias también. Grupo 4, las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Y tenemos una sección B que son las epístolas generales. Se dan cuenta, muchas de las epístolas fueron escritas por Pablo. Pablo tiene cerca de 14 autorías de las epístolas del Nuevo Testamento. Y después vienen los diferentes hermanos y apóstoles. Santiago, Jacobo, se entiende que fue el medio hermano de Jesús. Es una epístola general. Hebreos, que no se conoce el autor. Primera y segunda de Pedro. Judas, el medio hermano de Jesús. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y también el último libro, y ahí nos salimos de esa categoría del punto 3, pasamos al punto 4, Apocalipsis, que básicamente habla de la consumación de todo lo que se había prometido en el nuevo pacto. Es interesante cómo lo presenta este autor. ¿Por qué? Porque en todos sus ítems y cómo lo organiza, habla del alma del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, que obviamente está centrado en Cristo y en su Evangelio. Quizás podríamos tomarlos como sinónimos, sí, pero tenemos que ser siempre alcances necesarios para explicar y especificar bien cuando hablamos del Evangelio, del nuevo pacto y también a nuestro Salvador Jesucristo. Bien, ahora, así como en el Antiguo Testamento, tenemos el canon del Nuevo Testamento. Y es necesario preguntarnos cómo ocurrió. Aquí cito a John MacArthur. Pero no sé si alguno sabe un poco de la historia del Nuevo Testamento, en realidad como libro, cómo llegó a componerse estos 27 libros que nosotros tenemos hoy en día como palabra de Dios. No sé si alguien quisiera compartir algo que ha escuchado, algo que sepa de cómo se llegó a formar el Nuevo Testamento. ¿No?
Bueno, en el Nuevo Testamento también es un proceso de historia de eventos, de sucesos. De hecho, cuando nosotros vemos y leemos el libro de los Hechos, nos narra incluso circunstancias en las que Pablo se encontraba, de donde también escribió algunas epístolas, como las que nosotros conocemos, las carcelarias, por ejemplo. Cuando escribió Éfeso, nos narra las escrituras dónde estaba. Estaba en uno de los viajes misioneros. Entonces, en sus viajes misioneros sufrió prisión. Entonces, vemos que el Nuevo Testamento no surgió ordenadamente. De hecho, cuando se estaba escribiendo probablemente Hechos, ya se habían escrito todas las otras epístolas, muchas de las otras epístolas. Y eso es interesante, porque el autor de Hechos, es como un ejemplo que estoy tratando de enfatizar, hace 2 tratados. Lucas, el Evangelio de Lucas, según Lucas, y también tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para discipular a uno de los creyentes y informar de toda cuanta cosa él había averiguado exactamente de cómo había ocurrido. Eso es lo que dice Lucas, de los acontecimientos que dan sobre el Evangelio y del nuevo pacto proclamado del grupo de los apóstoles y sus discípulos. Tenemos a Teófilo, el discípulo. ¿De dónde era? No sabemos muy bien. Sabemos que era un discípulo que estaba siendo discipulado por Lucas y que se estaba siendo informado de todas las cosas de nuestro Señor que enseñó e hizo. Entonces, todas estas cosas ya habían ocurrido cuando Lucas las averiguó y las escribió. Quizás agendó visita con Pedro, quizás con Santiago, quizás con Pablo, pero tuvo que agendar e informarse, porque era médico y además un investigador. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque cuando se escribían estos relatos, se consideraban como inspirados. Cuando se escribieron y se recibieron con el contenido y se pudo leer, se consideraban en el momento en el que el profeta, podemos llamarlo así, escribía algo de parte de Dios, en el nombre de Dios, que hablaba acerca de Dios, se reconocían como un libro de la fe. En este caso, de la iglesia cristiana se reconocía. De hecho, tenemos 3 procesos aproximadamente. 3 procesos o 3 periodos en los cuales nosotros podemos ver cómo se llegó a cuajar el Nuevo Testamento. No es que alguien se sentó, un grupo se sentó y empezaron a echar la suerte y los que salía una tómbola eran los libros que quedaban. Ya, lo que escribió Juanito me cae bien, pero vamos a echarlo en la tómbola. Ya, Pablito, todo lo que escribiste acá y vamos a hacer una tómbola y ver qué es lo que sale y eso va a quedar. No. No, lo estoy ridiculizando de esa manera porque increíblemente hay personas en la televisión, en algún momento, donde decía que todo calza, decía prácticamente algo así. Después se unía otro doctor y que supuestamente historiador que aseguraba que esto era así. No, nunca fue así. De hecho, el Nuevo Testamento llegó a estar redactado y cerrado prácticamente el 95 después de Cristo. No pasaron muchos años. Lo que se demoró fue el reconocimiento, porque habían algunos debates y ahí tuvo que tomar acción de los hermanos de los cuales se tenía buen testimonio, que se tenía conocimiento de las Escrituras y que habían participado también en relaciones directas con aquellos que eran discípulos o apóstoles. Ahí están los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no se le conocen que fueron los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles. Entonces, ¿cuánto se demoró aproximadamente escribirse el Nuevo Testamento? Cerca de 50 años, no más. Ni la historia de Roma tiene ese récord. La historia de Roma fue hablada, hasta que se llegó a escribir
prácticamente 1000 años después. 1000 años después. Estoy redondeando. O sea, eran cerca de 900 años. Pero, ¿se imaginan 900 años después? Entonces, el Nuevo Testamento saca ventaja. ¿Y sabe cuántas copias hay aproximadamente de la historia de Roma, incluso de la griega? De manera antigua, como escritos antiguos que uno puede decir, estos son los manuscritos originales. Bueno, cerca de 10, no más. Y vimos nosotros en clases pasadas que la Biblia lleva por lejos la delantera. Tiene miles de copias, miles. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver que los hermanos empezaron a tener un periodo de circulación. O sea, ¿qué era eso? Lo que se escribía y que venía de parte de un discípulo del Señor se reconocía como palabra de Dios, se identificaba como palabra de Dios incluso porque citaba las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y empezaban a circular. Y se empezaron a leer. Incluso las cartas que fueron dirigidas a una iglesia específica también fueron compartidas a otras iglesias, porque probablemente les servía para la edificación del crecimiento en cuanto a esta nueva vida de vivir en el Evangelio. Es prácticamente la unidad de la fe. Ahí se veía la unidad de la fe. No con tanta denominación, y de hecho aquellos que se rebelaban o eran rebeldes a la instrucción que se encontraba en esto, se empezaban a observar, porque si no perseveraban en la doctrina, claramente estaban siendo muestra de que no eran parte del pueblo, no eran parte de la iglesia. Entonces tenemos estas asambleas y vamos a ver algunos versículos bíblicos. Versículos bíblicos. Tenemos a 1 Tesalonicenses 5. Versículo 27. Es un versículo súper breve y que dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Claramente estaba hablando de la asamblea, pero de la asamblea de Tesalónica, pero no quedaba resguardada ahí, sino que era de libre acceso y tenían la posibilidad de ser compartida. Ese es el fundamento detrás de este versículo, que era abierta para toda la comunidad de la fe, para todos los creyentes en Cristo. Bien, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entonces dice: entre tanto que voy, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, lo que ellos habían aprendido, incluso por carta, también debía de exhortar y enseñar a otros. Leer no solamente el Antiguo Testamento, sino los documentos que estaban naciendo en esa época, que eran las cartas del Nuevo Testamento. También tenemos Apocalipsis. 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, no era algo que se debía de almacenar, era algo que se debía de leer, de estudiar, de comunicar. Y así empezó este periodo de circulación del contenido de las cartas y de las cartas mismas, incluso cuando eran dirigidas. Bien, de hecho dice en la página 4, en la mitad del primer párrafo, dice: la práctica de transcribir y compartir estos textos con otras comunidades locales
acompañó al reconocimiento de estos libros como escritura, puesto que algunos de ellos solicitaban incluso tales prácticas. Y ahí sale una cita bíblica. Vamos a Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lea también vosotros. O sea, intercambien sus cartas. Compártanla y intercambien lo que se le ha escrito a cada uno de ustedes. Entonces, este temprano proceso, dice, de circulación y recopilación propició que a comienzos del siglo II, la mayor parte de las iglesias estuviera familiarizada con la mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento. No obstante, en su comienzo este proceso consistió principalmente en la circulación individual de estos textos. No fue como que tenemos las cartas y las vamos a llevar en conjunto a las otras iglesias. No, prácticamente era particular. Como vimos el ejemplo de Colosenses con la iglesia de la Odisea, ellos tenían su propio texto, sus cartas enviadas, y debían de compartir lo que se les había comunicado. Entonces, en ese entonces se podía interactuar e intercambiar los escritos, pero no como el pack completo, no como un libro, ¿ya? Y de hecho en ese entonces eran rollos de pergamino, que era un papel delicado, y por eso se han perdido los manuscritos originales o los autógrafos originales. Porque con el paso del tiempo se empezaron a deteriorar. Era un papel tipo oriental, y algunos dicen era como el papel de rollo papiro chino. Pero bueno, es de Medio Oriente, probablemente tengan alguna similitud. Después de eso, ¿cómo mutó el libro? El libro mutó a un códice, que eran como cuadernos agujereados, como los que nosotros vemos, que vienen con rollos. No era de plástico, sino que tenían prácticamente a veces algunas amarras, y que ahí estaban registradas todo el contenido, el Antiguo Testamento, y después se empezó a también desarrollar códices del Nuevo Testamento, y después empezó a mutar como libro. Pero en este periodo de circulación eran solamente las cartas por individual. Después viene el periodo de recopilación y después de reconocimiento, y es el que más se demoró. Podemos ver que llega prácticamente hasta los siglo IV, donde ahí hubieron concilios, empezaron a debatirse algunas cosas, a conversar otras, pero estos fueron como los 3 procesos específicos que ocurrieron para llegar a que nosotros tengamos el Nuevo Testamento como tal. Pero eso no quiere decir que el Nuevo Testamento se escribió hasta esa fecha. Se terminó de escribir con Apocalipsis, y de ahí nada más. Y como bien por la interacción de las iglesias, ya se conocía básicamente lo que las cartas del Nuevo Testamento ya se habían dicho y quiénes la habían escrito, y todo su desarrollo bíblico en cuanto al Evangelio. Porque estaban finalmente siendo discipulados a vivir como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, entonces vamos a estar terminando la escuela de hoy, y lo importante es que ustedes piensen en la relación maravillosa y perfecta que hay con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es una historia separada en sí misma, sino una historia elaborada por parte de Dios, que en el Nuevo Testamento nos presenta la primera parte de esa historia. En el Antiguo Testamento la primera parte de esa historia. Y en el Nuevo Testamento cómo desencadena esta historia y nos coloca el fin específico. Estamos esperando el fin, no estamos ver cómo puede terminar las cosas. No, sabemos cómo van a terminar. El punto es cuándo y cómo. Eso
es otro asunto. Siempre ha sido Dios manifestándose a los hombres, siempre ha sido su gracia hablando de su salvación, siempre ha sido Él dispuesto a que los hombres y las mujeres puedan tener una relación con Él por medio de tratos, acuerdos que Él establece. Y eso es la trama del Nuevo Testamento, el nuevo pacto que es perfecto, suficiente para cumplir todo lo que se ha prometido Dios hacer con cada uno de los pecadores que vienen en arrepentimiento y fe a Él. Bien, así que vamos a estar orando. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿No? Entonces, esto es un material de ayuda, se lo puede llevar la próxima semana. Si quiere, es necesario que lo traiga porque vamos a ver el periodo de recopilación y vamos a ver en más detalle el periodo de reconocimiento. Ahora los anticipé, no los vi en más detalle porque estaríamos hasta tarde. Así que vamos a estar orando, finalizando este momento, y le voy a pedir a Pastor Matías si puede venir a orar, por favor.